No hay nada más lindo que tener el título de hijo, y ese título de hijo solamente lo puede dar el Padre, y lo dio hace 2000 años a través del sacrificio. ¿Cuántos son hijos de Dios? Cierra ahí. No, pero ni. Entonces, una foto. ¿Ya están? Sí, recuerdo que sepa. Creo que estaban aquí por ahí, así que supongo que ya están acá. ¿Están? Esa. Oh, llegaron las pizzas. Las pizzas. Bienvenido. Musa, jamón y morrón. Sí, trajimos de. ¿Podemos ponerla? La de espera, no, la de espera no, la de naranja. No, con caramelo. Ay, no sé. Gracias de ofensa a mi país es ese. No, no sé, eso no se vende. Toma, ya vamos allá. Ah, que te ayudo. ¿Qué hay comida en tu país? Ya. Está entrando. Llegaron las pizzas. Buenas, ¿qué tal? Pero si vos venías acá. ¿Cómo los hombres como traen el pan día a día? El pan de cada día no lo soy. Y así es como uno de los planes del enemigo es dividir como dividimos la pizza. Y una de las cosas que viene a hacer es a dividir, bueno, a robar, a hurtar y destruirnos y a dividir las familias. Yo venía pensando en estos días y digo, ¿cómo fue el inicio de todo? Dios crea todas las cosas, crea al humano, crea a Adán y dice, después de que hago todo, no está bueno que el hombre esté solo, así que le voy a dar una ayuda idónea. Uno cuando toma idónea siempre dice, bueno, es la media naranja o todas esas cosas, pero en realidad la palabra idónea significa opuesto. Es decir, como una ayuda totalmente opuesta te está dando Dios. Cambia mucho cuando vemos la definición porque entonces yo no tengo que esperar a mi media naranja, sino esa oposición que me va a complementar en que si yo estoy muy alto, tengo que bajar, si yo estoy muy bajo, tengo que subir. Y hablando de bajo, no fue pensado, perdonen chicos. Pero igual es literal, la palabra se cumple. Pero bueno, Dios crea todo, le da también la potestad al hombre para que se señoree de todas las cosas, de que le dé nombre a los animales, a las plantas. Y le dice, tienen dos árboles, hay uno que no pueden comer, todo el resto lo pueden comer, que va a ser el hombre, como siempre íbamos. Era argentino ese pibe. ¿Vos decís que era argentino? Y bostero era, ¿viste? Y bostero era. No te metas ahí. Llega la serpiente y le habla a la mujer y le pegan, tal vez ahí empezamos a ver algo que es más caracterizado en la mujer, que es las emociones, el alma. Dice, mira, pueden ser como Dios, se comen de acá, cuando ellos ya eran como Dios. Y ahí empezamos a ver la primera mentira, ¿no? De que el diablo en realidad había querido ser como Dios y como no pudo le viene a meter esa mentira, lo que era la familia, que es el diseño original, ¿no? Sí, de lo que Dios. Pero hay un factor clave, es que Adán, quien era que Dios le había dicho que no coman de ese árbol, no estaba con la mujer. O sea, no estaba ocupando el lugar de mayordomía que Dios le había dado, que Dios le había pedido el hombre como cabeza, Dios como autoridad, pero el hombre cuidando a la mujer tampoco estaba donde tenía que estar. Y porque el hombre no está ocupando el lugar que tiene que ocupar y porque la mujer tampoco está ocupando ese lugar, entra el pecado. Sí, me hace acordar ponerle a mis viejos, por ejemplo, ¿no? Yo tenía, no sé, mi mamá y mi papá, nosotros somos 8, somos un montón. Bueno, se tomaron en serio lo de fructificar y llenar la tierra, por lo menos. Había Biblias nada más, pero no las leía. No, no. Mi vieja sí fue a la iglesia de que se convirtió, no me acuerdo a qué edad porque su historia es bastante larga. Pero en ese punto tomo la palabra de parte de Adán, ¿no? Que estaba laburando seguramente. Estaba ahí laburando en la tierra y yo lo veía a mi viejo todo el tiempo laburando, a veces no llegaba a casa. Y con 8 pibes y una mamá es como, hay que estar laburando para eso. Y cada vez no te das el tiempo de ir y estar o venir, o yo qué sé. Ya, yo lo pienso de ese lado. ¿Ustedes qué opinan? Es que ahí hay un factor clave en el que le estamos pifiando. El laburo no existía. El laburo existe después del pecado. Entonces,
Nació de ello. Pero ahí está el punto también, porque el diseño original de Dios era que justamente la familia esté constituida en perfecta comunión con Dios, Claro. en perfecta comunión con el Espíritu Santo y con el Hijo, y por causa del pecado, bueno, ya sabemos que empieza el juicio, la mujer va a sufrir dolores de parto, el hombre va a tener que laburar, y ahí empiezan a haber un montón de sustitutos que empiezan a corromper la familia, que como uno de los que vos decías, es el trabajo en exceso que hace que esté la falta de paternidad. Mi familia, a mí me pasaba que mis papás, ponele, no estaban muy habitualmente en casa porque ellos trabajaban todo el día. Éramos una familia de clase baja que, bueno, ellos vinieron de Perú acá a constituirse. Y para mí siempre hubo como esa falta de padres en la que cuando encontraba un momento a mí me encantaba estar con ellos. Yo estaba en la primaria y me encantaba enfermarme porque sabía que mi papá me iba a ir a buscar y me llevaba todo el día a estar en el trabajo con él. Y yo lo recuerdo y lo tengo muy nítido en mi mente, al mismo tiempo que a mí me encantaba levantarme temprano, cuando a nadie le encantaba, porque yo sabía que ese camino al colegio lo pasaba con mi papá, me reía en el colectivo, le pedía algo en el kiosco, ¿me entendés? Y era como poder convivir esos momentos chiquitos con él. ¿Y cómo empezó a afectar eso? Tal vez uno en la infancia no se da tanto cuenta o si le duele como niño, pero después te das cuenta que vas creciendo y que todas esas cosas te afectaron y hasta el día de hoy te afectan. Son cosas que uno como que va creciendo con eso, como te digo, mi cumpleaños era como algo, digo, bueno, como no había tanto tiempo para organizar un cumpleaños o ellos no estaban muy presentes o lo que sea, era como que digo, bueno, no lo tomo tan en cuenta, ¿no? Como que no me importaba tanto. Y hasta hace poco me costó sanarlo y decir, bueno, sí, quiero festejar mi cumpleaños, quiero pasar con mis papás, cosas así, ¿no? Volviste a ser niño. Claro, incluso hoy en día yo salgo y me encanta salir a merendar todo el tiempo ahora con mi mamá, que tenemos más tiempo, siempre subo estados con ella, o incluso ahora que puede servir conmigo en la iglesia, cosas que ahora disfruto que capaz de chiquito no tenía. Que lo fuiste sanando de a poco. Exactamente. Porque uno disfruta más de grande lo que no pudo hacer de chico. Sí. Con los viejos al menos. El factor, creo que el trabajo es muy clave tal vez para el hombre, porque empieza a desviarse el enfoque, y si tal vez vamos un poco más adelante, cuando Dios le decía a Moisés, lo mandaba para ser libres de Egipto, el faraón le decía, les daba más trabajo. Cuando la voluntad de Dios era que ellos sean libres, no solamente de lo laboral, sino de la mente, para que pueda constituirse primero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y en base a eso las leyes. Pero ¿qué pasa? Cuando uno quiere ser cada vez más libre, le habló trabajo. Faraón le daba más trabajo. Y hasta el pueblo de Israel estaba tan acostumbrado a eso, a ese sistema, a esa esclavitud laboral, que ellos preferían quedarse a ser libres. Pues, bueno, prefiero un poco de horas extras, que mi hijo tenga un plato de comida, que mi mujer pueda darse un gusto, y se pierde el enfoque de compartir, ¿no? Que es la esencia, volvemos a lo mismo desde el diseño original en el Edén. Igual ese diseño original, pues lastimosamente se perdió hace mucho tiempo. Uno no lo ve así cuando es chico, por ejemplo. No lo ve, por ejemplo, en el caso de Luis que estaba compartiendo, o no sé, el caso cualquiera que haya compartido sin casi mi papá o mamá. Es como el hecho de que aprovecho cada segundo, cada minuto que estamos. A mí me parece un montón que aproveches el hecho de ir a la escuela para caminar junto a tu papá. Es un montón. Y claro, no tenemos en cuenta el concepto de decir, bueno, o sea, nosotros cómo lo vivimos también de chicos, que necesitamos ese apoyo emocional, porque uno va creciendo, va aprendiendo un montón de cosas y a veces no entiende todo lo que está pasando. Y por ahí tomamos el rencor de decir, oh, mi papá nunca tiene tiempo, mi mamá nunca tiene tiempo, porque no sabemos, porque estamos creciendo en plena maduración. Y hoy en día no entendemos. Y seguimos madurando. Algunos. Algunos seguimos madurando. Yo todavía. Madurar es para fruta también. Pero es interesante esto también que decías de cómo se pierde ahí el diseño original, porque el primero que también se ve afectado es Adán, en el sentido de, por causa del pecado, el primero que empieza a sentir la ausencia paterna es Adán con Dios, porque Dios no puede estar en el medio del pecado. Era un nene. Entonces Adán, al no tener estar el pecado en el medio, empieza a perder ese diseño de tener una comunión con su padre y se empieza a desvirtuar cada vez más, lo que después termina siendo su familia, sus hijos que terminan peleados, uno muerto. Pero no sé si alguno tiene algo como para agregar el tema de haber tenido a sus padres lejos, como esto que le pasaba a Adán con el pecado, de sentirse distante de Dios. Mira, a mí lo que me pasó, yo nací con mi familia, estaban todos juntos, mi papá y mi mamá estaban juntos,
Pero en un momento se separaron por X motivo y mi papá intentó se empezó a reír. Ese fue de la vergüenza. Yo lo vi ahí, fue de la vergüenza. Mi papá empezó a trabajar y en un momento el trabajo no le estaba dando ganancia. Entonces tomó la decisión de irse a Estados Unidos. Yo creo que tenía 10, 9 años, más o menos, tenía 11, no me acuerdo bien. Y mi memoria de eso fue como me afectó en el sentido de quizás llamarlo y darme cuenta que no estaba a la vuelta de mi casa o en mi casa. Y a medida que pasaba el tiempo, quizás esa figura paternal la buscaba quizás en un papá, un amigo o algo así, ¿me entendés? Entonces, yo creo que fue esa área la que más me afectó a mí en lo personal y que al futuro quizás me costó un poquito más sonar, ¿no? Y que indirectamente tal vez uno lo ve, pero entonces dice mucho que cuando no tenemos la imagen de una figura paterna, nos cuesta mucho ver a Dios como padre también, porque eso está como muy corrompido. ¿Cómo te pasó a vos, digamos, eso, de poder verlo a Dios o disfrutarlo a Dios como un padre? Y tal cual como decís vos, fue así, cuando recién me había convertido me costaba un montón verlo a Dios como papá. Para mí era Dios y ya está. Tipo, no caía en mi mente verlo como algunos un lo papá. ven como el Dios ahí supremo, todo acusador, Claro. todo muy alto. Un Dios distante. A mí me pasó. Sí, me sí, pasó sí. así, es entendible. Claro, como que lo ves como un Dios gigante ahí y decís, ya está, es Dios y Dios. Pero quizás cuando lo empecé a ver más como un papá fue cuando empecé a buscar más de él. Y darme cuenta de que Dios te habla. Cuando Dios te habla a través de la palabra, Dios te habla quizás a través de una persona. Y decir, wow, sí, Dios está cerca mío, está literalmente al lado mío, en mí, y me cuida. Y fue como ahí caí. Pude cortar eso de no ver a Dios como un papá. Es interesante porque la Biblia habla de que es el Espíritu Santo que nos hace clamar a Abba Padre y que nos da ese espíritu de adopción. Entonces, si Dios nos tiene que dar un espíritu de adopción, es porque todos estamos huérfanos en un cierto punto. Si no, no necesitaríamos ese espíritu de adopción. Entonces ahí es un buen punto, porque si no lo tenemos a Dios, por más de que hayamos tenido una familia o unos padres dentro de todo buenos o en un orden, si no lo tenemos a Dios, seguimos siendo huérfanos espiritualmente. Creo que hay un punto céntrico que es importante, ¿no? De que más allá de nuestra figura paterna o cómo haya sido nuestras infancias, siempre nos cuesta acercarnos a Dios porque lo comparamos con nuestra figura de acá, ¿no? Bueno, es como claro. decimos, no, pero si mi papá me decepcionó, ¿por qué un Dios que está allá arriba tendría que ser mejor, ¿no? Y Claro. yo creo que es un proceso que vivimos todos. Por ejemplo, a mí cuando me pasó, cuando empecé a entender, yo nací en la iglesia, mis papás iban de chiquito, pero cuando empecé a entender lo que era Dios era como, bueno, pero ¿por qué Dios me escucharía en medio del colectivo, no? O ¿por qué Dios tendría que estar todo el tiempo conmigo? No lo creo, o sea, no puede ser. Y como que me costó llegar a una intimidad profunda con Dios y decir, Señor, estoy acá, quiero hablar con vos, ¿no? Pasa que nacer en una iglesia tal vez no te hace ser cristiano, como nacer en una cochera no te hace ser un auto. Claro. Pero ese... Pero ese... Fue buenísimo. Es literal, porque uno dice, bueno, sí, yo... Hoy me siento un Transformer, de repente. No, bueno, no entremos en ese tema porque desvirtuamos de nuevo y... Pero... Andá se me remontando. fue, parece que se me fue el concepto Andá remontando. El tema es que, un poco hablando en serio del chiste, uno puede ir muchos años a la iglesia. A mí hay un ejemplo que me encanta, es que digo, yo puedo, vamos a poner un ejemplo, yo puedo ser fanático de Messi y saber cuándo debutó, cuántos goles tiene, cuántos partidos jugó en el Mundial, cuántos títulos, saber todo. Pero solo los hijos de Messi lo pueden llamar papá. Y uno a veces puede ir a la iglesia desde chico y decir, me sé la Biblia de punta a punta, me sé todo, nunca faltó un culto, pero solo los hijos de Dios lo pueden llamar papá. Solo realmente los que recibieron ese espíritu de adopción pueden reconocer a Dios como padre. Bueno, yo lo que puedo compartir de mi infancia es que, si bien como hablaban del tema de los padres ausentes, a mí me pasó que yo cuando nací ya mis papás estaban separados, pero gracias a Dios tuve a mi padrastro, que para mí es mi papá, desde que tengo 2 años, o menos te diría, no lo sé. Entonces nunca me faltó esa figura paterna
Y la verdad yo estoy súper agradecida a Dios porque me puso una persona que por él es que también uno conocimos a Dios como familia. Si bien pasamos la mil y una, como cualquiera, todos nos tocó pasar, pero es como que Dios me dio un padre que cumplió ese rol, ¿no? Que nunca hubo una diferencia, que nunca hubo una falta de cariño, para nada, entonces por ese lado estaba súper agradecida. Lo que sí por ahí uno se queda de la infancia es que a veces nos toca crecer de golpe, ¿no? O sea, en lo personal lo que nos pasó con mis hermanos es que nos tocó una infancia donde tuvimos que ser adultos de golpe. Por ahí el que no tener un trabajo fijo de nuestros padres nos llevaba a, no sé, por ejemplo, ir al cole y era todo ropa regalada, ir al comedor del cole porque no había plata para... Como que tuvimos una infancia dura, pero siempre vimos la mano de Dios. En ese momento mi familia no éramos cristianos, pero como que, viste, cuando decís hay algo ahí que hace que uno siga. Pues mis viejos tranquilamente podían haber dicho, bueno, listo, esto no va, se termina. Y sin embargo siguieron y nada, y cuando nació mi hermana, la menor, fue como un cambio de golpe, porque nada, mi hermana a los días de nacer casi se muere, básicamente estuvo minutos sin respirar, y fue ahí donde dijimos, bueno, Dios, si realmente existís, sálvala. Y de ahí, tipo, mi familia y yo te vamos a servir. Y así fue como arrancó tipo, toda nuestra aventura en el camino de Dios. Pero en cuanto a esto que hablábamos, ¿no? de la paternidad y de nuestra niñez, digamos, fue dura, pero la verdad es que no me quejo, porque siempre pienso esto, ¿no? Que todo lo que me tocó vivir me llevó a yo poder conocer a Dios. Es interesante tal vez un poco lo que cuenta Karen, porque hablamos primero los hombres y tal vez uno habla desde la ausencia paterna, desde el lado del hombre, y sabemos que a la mujer la afecta desde otra manera. Claro. Es más, hasta se dice que capaz al hombre le afecta más la ausencia materna y a la mujer más la paterna. Pero bueno, como no soy psicólogo no puedo indagar mucho, pero Sol, creo que faltas vos a hablar un poco. Bueno, como para meter un caso, que todavía no hay en este podcast, yo nací de padres que directamente nunca estuvieron juntos, eran compañeros de trabajo, y digamos que ni siquiera se gustaban, no se querían, mi mamá no podía quedar embarazada, fue toda una noche en la cual El avivamiento. planeó para que esté yo acá. Porque es real, mi mamá me dice que soy un milagro, me costó mucho creerlo, pero hoy en día puedo entender todas las trabas que pasó como para que mi mamá y mi papá solo una vez, ni siquiera se querían, se cuidaron, ella no podía quedar embarazada, es como que tantas trabas y sin embargo yo estoy acá. Nada, hoy en día recién estoy como que cayendo hace poquito. Y mismo quiero contar una historia que ella me cuenta, que no sé si será real o no, pero me dijo que me llamo Sol porque soy el sol que ilumina sus días. Yo iba a ser Andrés, nada que ver. Pero no llegó. El que la cambio una vez por mes, no todos los días. Pero en el embarazo de mi mamá hubo muchos problemas entre mis padres, tanto de que no me reconocían como que mi papá no tomaba cierta responsabilidad para estar conmigo, entonces mi mamá no quería que yo lo vea porque después la que se ponía mal era yo, y así mismo estuve 8 años sin no ver a mi padre biológico. Bueno, no tengo otro padre aparte de Dios, pero a mí yo quiero tocar un punto que capaz me cuesta hasta hoy en día entender, es que yo tuve una infancia muy rápida. Yo a los 8 años ya iba sola al colegio caminando, a los 10 ya me estaba tomando un transporte público y a los 11 ya viajaba a Tucumán en transporte larga distancia sola. Todo sola, entonces es como que me cuesta ver hoy en día capaz una persona de 18 años que no puede salir sola a la calle si no lo llevan los padres, esto, lo otro. Entonces es como que yo pasé una infancia muy de responsabilidad conmigo misma y de tener que cuidarme y arreglármelas porque estaba mi mamá sola, o mismo mi mamá partirse en 48.000 partes para estar en todos lados. Me es como duro ver hoy en día
no logro entender cómo hay personas que no pueden llegar a ciertas cosas solas. Obvio, cada uno tiene su ritmo, su tiempo y demás, pero a mí específicamente es como que me cuesta entenderlo. Pero es porque yo no lo pasé y a raíz de también todo lo que pasé yo. Bueno, a los 8 años llegó mi papá a través de juicios y demás. Es más, quiero contar algo a mis amigos. Que yo tengo mi primer apellido es el de mi mamá. Se hizo tanto juicio que yo mandé carta al juez pidiéndole que yo quería tener el apellido de mi mamá primero, porque si mi mamá estuvo siempre y él llegó después, lo quiero a él después. Entonces yo soy Solana Jerez Gómez a raíz de eso. Y hoy en día yo soy caso de ejemplo para juicios de niños que quieren ponerse el apellido materno primero o solo ese. Bueno, entre esos 1000 cosas más, que gracias a Dios me siento afortunada de haber sido yo la que tiene esas anécdotas para contar. Pero bueno, pasé sus cosas malas, sus cosas buenas al tener familias divididas desde siempre, pero nunca tuve también el punto de decir, bueno, yo sueño con mis padres juntos. Nunca lo pasé porque nunca lo tuve, entonces es algo que yo capaz atesoro, pero para mi vida. Es como que, si me preguntan desde chiquita cuál es mi sueño, casarme. La luna de Escuchen, por las dudas. La luna de miel no me importa, yo quiero toda la plata en mi casamiento. ¿Querés tirar tu Instagram o algo así? Se cumple más rápido. Pero bueno, eso, no tengo tanto el querer imaginarme a mis padres juntos, porque no los imagino juntos, porque sé que no se llevarían y demás, y porque la voluntad de Dios es así. Pero sí para mi vida, es como que al no tenerlo mis padres y al ellos desearlo tanto para mí, que yo ahora lo quiero para mí, hoy en día. Hay que entender que una generación como la nuestra, por ejemplo, que ya hoy en día algunos o la mayoría tienen hijos, por ahí no quisieron revivir lo que nosotros vivimos en su momento. A cada uno nos tocó de diferentes maneras vivir diferentes procesos de infancia o de padres que laburaban mucho, papás que estaban ausentes o sin papás directamente y buscar una figura paterna. El concepto de familia original que habíamos tocado al principio, que Dios había creado, capaz que no es lo que hoy en día no es lo que debería hacer, pero puede ir en camino a. Yo creo que es muy interesante porque todos hemos tocado distintos casos. Hablamos de cómo arrancó todo. Arrancamos desde el comienzo. El hombre, desde la costilla sale su esposa. El fruto del matrimonio del primer Adán y Eva se corrompe por el pecado. Es decir, el primer matrimonio engendra el pecado. Y miles de años después, el esposo, por medio de sus costillas, engendra a la iglesia, a la esposa, y por medio de ese sacrificio nos engendra a todos nuevamente como hijos. Así que creo que el concepto de familia finalizó hace 2000 años. Lo habíamos perdido, pero volvimos al diseño original. Y qué lindo que ahora, a partir de ahora, matrimonio, los que estamos esperando, ya tenemos el diseño que fue dado por Dios el Padre en el sacrificio de su Hijo, el cual por medio de su costilla vuelve a salir su esposa, y acá estamos nosotros, los hijos. Así que amigos, somos hijos, somos perdonados, somos escogidos, somos amados. Y qué lindo es sentirse hijo. Y aquellos que lo están escuchando, aquellos que tal vez sufrieron en sus familias, tal vez no conocen a sus padres o a su madre, o vienen a la iglesia y sus casas igual son un desastre, porque puede pasar. No hay nada más lindo que tener el título de hijo, y ese título de hijo solamente lo puede dar el Padre, y lo dio hace 2000 años a través del sacrificio. Hermoso. Hermoso. Salud.
Saludos de los hijos. Si te gustó este capítulo, dale like, suscríbete, dale me gusta, compartilo con tus amigos. Si te sentís huérfano, ahora ya no lo sos. Y gracias a eso, seguinos en las redes.